Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe. Hoy tenemos un panel de lujo. Son dos mujeres que están dentro del Gabinete de Gestión Social e Inclusión. Tenemos a la coordinadora y ministra de Salud, doctora Violeta Mengíbar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Un saludo a los televidentes de Gente Ve, un saludo a Yanira, mi compañera de lucha en el Gabinete Social, y saludos para ti, María Teresa. Gracias, doctora. Bienvenida, Yanira Argueta, quien además es directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, y también integra el mismo gabinete. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes, además dirigirnos a esta población que conozca los avances, pero también los desafíos que tenemos como sociedad. Es un gusto estar con Violeta, aparte de ser ministra, es una de las valiosas compañeras históricas que siempre han estado luchando por transformar este país. Gracias por la invitación, María Teresa. Bueno, vamos a presentar una nota que tiene como síntesis lo presentado esta mañana por parte del Gabinete Social de estos 3 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. El Gabinete de Gestión Social e Inclusión presentó su tercer informe de trabajo y los resultados obtenidos hasta el momento, en el que se destaca una inversión en el área social del 48% del presupuesto de la nación, lo que ha permitido que 98.113 personas fueran alfabetizadas y 70 municipios declarados libres de analfabetismo, así como el mejoramiento de 191 establecimientos de salud que benefició a 2.5 millones de personas con acceso a servicios básicos y una disminución de la pobreza del 34.8% al 32.7% en 3 años. De acuerdo con el reporte, en este periodo se han invertido más de 7.000 millones de dólares. Nos sentimos orgullosos de haber alcanzado resultados importantes. Uno es la reducción de la desigualdad en nuestro país. Hemos alcanzado metas de primer nivel en el continente y para nosotros eso es muy importante. 2, la disminución de la pobreza. La disminución de la pobreza es un objetivo fundamental de este gobierno. En el año 2016, la pobreza se redujo en 2.1 puntos porcentuales respecto al año 2015. También experimentamos una reducción del índice de Gini que refleja la disminución de las desigualdades sociales. Otro de los logros destacados en este informe es el acceso a vivienda digna de 353.000 salvadoreños más, mientras que se le garantizó la escritura de propiedad a 143.313 familias. En estos 3 años también se registran nuevos empleos y se logró un aumento sustancial del salario mínimo que favoreció a 235.990 personas. Lo que significó un incremento del 20% para la industria, comercio y servicio y superior al 30% en la maquila, textil y confección. Felicitaciones a nuestra ministra de Trabajo por la gran lucha que hizo por el incremento al salario mínimo. Finalmente, 156.000 mujeres productoras recibieron paquetes de semillas y fertilizantes y se benefició a 12.393 por medio de CONAMIPE. Además, se apoyó con asistencia técnica y financiera a través de Bandesal a 5.400 mujeres. Se otorgaron créditos a 17.500 jefas de hogar. De igual forma, 2 millones de mujeres recibieron servicios a través de Ciudad Mujer y se crearon 87 unidades de atención especializada. Destacaron que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén apoya a los diferentes sectores productivos del país, mientras las autoridades reiteraron su compromiso de continuar buscando solución a las principales demandas de los salvadoreños e instaron a los políticos a llegar a acuerdos en temas prioritarios para continuar llegando a los más pobres, al tiempo que exigieron no bloquear recursos financieros que impiden la ejecución de programas y proyectos dirigidos a los históricamente excluidos.
Bueno, ese es un resumen apretado de lo que ha significado el trabajo del Gabinete Social. Ministra, usted como coordinadora, antes de entrar al detalle de algunos números, si nos puede contar cómo se coordinan estas instituciones, porque pues ahí vimos que había una amplia representación de instituciones que coordinan en el gabinete y el trabajo que precisamente realizan a partir de esa coordinación de un gabinete. Bueno, esa idea de articular las instituciones por cuestiones afines, ¿verdad? En este caso, somos 34 instituciones del gobierno que trabajamos y que desarrollamos la política social y el plan nacional social de nuestro gobierno. La verdad es que la experiencia de interrelacionarnos y de vincularnos a estas 34 instituciones está permitiendo que tengamos unos resultados con mayor eficiencia. 34 instituciones, como tú ves, es un esfuerzo extraordinario que no solo se refleja en la presencia de estas instituciones, que son como 13 las que más cotidianamente nos reunimos, pero que cada una de ellas es cabeza, por decirlo así, de otras instituciones. Por ejemplo, yo estoy por la parte de salud, pero hay 7 instituciones de salud. El ministro o viceministro de Obras Públicas está por determinados temas, pero tras él hay otra gran cantidad de instituciones, pero que hacemos un total de 34 instituciones que nos permite articular el trabajo no solo a nivel nacional, porque aquí la importancia de la experiencia que estamos viviendo es que estamos replicando esta articulación a nivel territorial, y esta articulación estamos tratando de optimizarla con los gabinetes de gestión departamental, que son los gobernadores quienes los conducen y que son cada gobernador departamental el responsable de articular en cada departamento todas las instituciones, ¿verdad?, para poder desarrollar los planes que tenemos planteados para llevar más desarrollo social a nuestros territorios. Si habláramos, ministra, de cuáles son los principales programas que se están impulsando a partir de ese gabinete social, ¿cuáles podríamos decir? Bueno, hay una cantidad importante de programas, ¿verdad? Hoy nosotros en el informe intentamos hacerlo de dos maneras. Informamos en una primera parte los aspectos globales de los avances del área social. Por ejemplo, cuáles son los avances que tenemos en salud, cuáles son los avances que tenemos en educación, en vivienda y bueno, extendiéndonos a cuáles son los logros obtenidos en lo que llamamos grupos poblacionales prioritarios, que son mujeres, niñez y juventudes. Eso nos da la oportunidad de poder establecer las prioridades que nuestro gobierno tiene en determinados grupos poblacionales. Eso no quiere decir que no atendemos otros grupos poblacionales, pero lo principal es eso, ¿verdad? Debo de decirles que a menudo la gente dice los programas sociales y además tienen un impacto muy importante los programas presidenciales, que sabemos que son alrededor de entre 8 y 10 programas presidenciales, pero también existen verdaderas políticas públicas sociales, como es el caso de la reforma de salud. La reforma de salud no es un programa, ¿verdad?, sino que es una política integral para atender a la población integralmente. Igual está la política educativa, igual está la política de vivienda, la política de juventud, bueno, así hay una serie de políticas y dentro de ello hay un impacto impresionante, diría yo, de los programas de gobierno, los programas presidenciales. Entiéndase el Ciudad Mujer, entiéndase lo de comunidades solidarias, los paquetes escolares, en fin, toda esa cantidad de acciones que se realizan conjuntamente con instituciones que desarrollamos verdaderos programas, verdaderas políticas integrales sociales. En el informe esta mañana, directora de ISDEMU, se hablaba de que ha habido una reducción de la pobreza y también una disminución de la desigualdad. ¿En qué podríamos enfocar estos avances? Bueno, yo quiero, antes de pasar a contestarte esa pregunta, dos elementos importantes. Creo que este informe
Primero, el tema de focalizar poblaciones prioritarias es importante porque en este marco, particularmente las políticas para la igualdad sustantiva para las mujeres, genera o se visibiliza esa arquitectura que el gobierno ya estableció y que se pueden mostrar los avances. Sin esa arquitectura, de verdad, no sería posible ese proceso que decimos de la transversalización del género. En ese sentido, podemos ir midiendo dónde hay avances. Por ejemplo, yo estoy gratamente sorprendida, particularmente, por ejemplo, con vivienda, ¿verdad? Cuánto ha crecido y cuánto ha sido, por ejemplo, la cantidad de créditos para vivienda para mujeres, que llega hasta el 53%, para poner un ejemplo, ¿verdad? Eso que nos dice que hay un proceso ya en el gobierno de una cultura, del establecimiento de una cultura en una arquitectura ya establecida, donde las instituciones asumen el reto de ir avanzando y disminuyendo brechas. Si bien es cierto, uno puede decir, por ejemplo, nos falta bastante avanzar en el tema productivo para las mujeres, pero es que si uno lo compara con los tiempos anteriores, puede ver que había una brecha mucho más grande. Y para el gobierno avanzar, particularmente en políticas públicas con garantía de derechos para las mujeres, es mucho más complicado porque hay que atravesar todo un marco de cultura. Voy a poner el ejemplo del caso de el acceso del que tengamos ahora, por ejemplo, 87 unidades de atención. Ustedes saben que antes del 2010, para ser franca, solo habían 5 unidades de atención en todo el país y no eran especializadas. Y ahora tenemos, a raíz de las políticas públicas, de las nuevas leyes, 87, que a lo mejor todavía nos hace falta avanzar en algunas cosas, pero ya tener una arquitectura para la atención a nivel nacional nos dice que hemos avanzado sustancialmente. Claro. Porque seguramente que no es suficiente y no hemos llegado al último rincón, pero si uno hace comparaciones de esas brechas de atención a las víctimas y sobrevivientes de la violencia, es grave. Pero ahora, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Salud que ha creado unidades especializadas para esto. Tenemos una Policía Nacional Civil también, que uno puede decir, bueno, es un tema de seguridad. No, también está vinculado al marco del derecho de las mujeres, y como en ese sentido vamos midiendo, porque no es solo el IDEMU o Ciudad Mujer, en realidad el Estado debe cumplir esos mecanismos. Y, por supuesto, uno de los elementos más importantes del que las mujeres tenían muy poco acceso es la transferencia de tecnología. Y en esta transferencia de tecnología creo que podían haberles dado pequeños créditos, pero la transferencia de tecnología, que es un ejercicio de poder, creo que ya esa parte, creo que es uno de los elementos que nos va a ayudar más adelante a visibilizar el avance. Preparar a las mujeres, exactamente. Pero esas brechas no son fáciles avanzar, porque de repente podían decir, miren, hoy están hablando de un 32%, pero si uno compara con los anteriores, en el caso de las mujeres las brechas es importante abordarlas. Claro, que no son fáciles. Hay algo que hay que decirlo, porque hoy en la presentación fue demasiado el tiempo muy corto, ¿verdad? Pero yo quiero aprovechar para... Ahora se dio un informe diferente, porque se agruparon 3 grandes grupos poblacionales prioritarios que antes iban en el informe como dijéramos, como revuelto, ¿verdad? Sí, pero ahora aquí quiero reconocer el excelente trabajo de Yanira como IDEMU, que nos hizo un resumen. Por ejemplo, tuviste ahora ahí una información: mujer productiva, mujer más educada, mujer con mejor salud, mujer accediendo más a la propiedad, mujer accediendo más a tierra. Fue un esfuerzo que yo, de veras, Yanira, ustedes 3, Yanira, Zaira del CONNA, que nos resumió, porque ¿qué es lo que sucede? Bueno, el Ministerio de Educación dice, tantos niños están recibiendo educación, ¿verdad? El analfabetismo, y nosotros decimos, tantos niños reciben vacunas, pero ahora hubo un esfuerzo de dar un informe consolidado, que lo trabajaron de manera muy, digamos, muy acuciosa. Yanira, que trabajó lo del IDEMU, Jamie, que trabajó lo de juventud, y Zaira, que trabajó lo de niñez. Ahora vamos a ir dando informes, y se quedan todavía unos aspectos, pero vamos aprendiendo un poco más
en cómo darle prioridad a los informes por grupos prioritarios poblacionales como se hizo ahora. Ministra, usted iniciaba el informe de esta mañana con el tema de una amplia disminución del analfabetismo, todos los esfuerzos que el gobierno actual está haciendo en el tema de educación, el mejoramiento de la calidad académica. Quisiera que nos compartiera un poco de detalles sobre el tema educativo. Antes que eso, María Teresa, yo creo que hay que consignar también cómo el sello del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén va a seguir siendo, ha sido hasta este momento y va a seguir siendo el tema de invertir más en el área social. Y eso está reflejado en lo siguiente, lo digo en una comparación que es muy sencilla para que nuestros televidentes lo comprendan, la importancia de la inversión social. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2009, con el gobierno anterior hasta ahora, del presupuesto general de la Nación se invertía el 35% del presupuesto general de la Nación, del pastel, era para inversión social. Y hoy hemos cerrado el año 2016, fíjate, a pesar de las graves obstaculizaciones y de los graves problemas en las finanzas públicas, porque ha habido una decisión que aunque hayan problemas de obstaculizaciones, la parte social no se debe de afectar, ¿verdad? Entonces hemos subido del 35% con los gobiernos de Arena, ¿verdad? En el último, en el del presidente último de Arena, al 48%. Ese es un salto impresionante de 13 puntos, ¿verdad? Porcentuales, que es 13 puntos porcentuales, es una danza de millones, que llega con el presidente Salvador a contabilizar como 7.000 millones de dólares que han ido directito a la población. No se han quedado en ningún estamento, en ningún funcionario, ni en cuadros intermedios, ni en cuadros dirigenciales, sino que ha ido directamente a la población. Y eso ha permitido, entre otras cosas, que la pobreza, como tú preguntabas, haya disminuido 2.1 puntos porcentuales, y que eso nos alegra mucho, porque eso refleja que mejoró el ingreso a la población, pero que también disminuyó fundamentalmente el costo de la canasta básica ampliada, que en el 2015 se nos aumentó, porque te acuerdas de que subió el frijol, que hubo una especie de distorsión ahí de mercado, y ahora hemos recuperado esa disminución de la pobreza. Ahora tú nos estás preguntando sobre analfabetismo. En analfabetismo el país ha dado un salto bastante importante. Ahí pasamos una gráfica ahora de cómo sostenidamente desde el año 2009 y obviamente en los 3 años del presidente Salvador ha seguido disminuyendo el analfabetismo, disminuyendo. Este año, ya a esta fecha, ya llevamos 70 municipios libres de analfabetismo, de los cuales 49, más del 50%, 60 creo yo, o un poco más del 50%, han sido en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Y han habido otras cuestiones importantes, como por ejemplo, no solo que va disminuyendo el analfabetismo en nuestro país, sino que hay algo que, no sé si tú te fijaste en el último gobernando del sábado, con la gente, llegó una mujer como adulta, ¿verdad? Quizás unos 40, 45 años, y ella estaba explicando muy feliz de que ahora con el programa de modalidades flexibles para estudiar, eso quiere decir que hay horarios especiales, hay mucha gente que pierde sus escolaridades porque no pueden. Entonces hay más de 158.000, casi 160.000 personas que en estos 3 años han mejorado su escolaridad con estas modalidades flexibles. Y hay unos que salieron porque no pudieron, y hoy el sistema educativo los ha recuperado. Y bueno, hay cosas muy lindas que, antes que nada, ¿verdad? Mira, la educación inicial, que es aquella que se concibe casi que desde el vientre materno hasta los primeros años de vida, había estado en un absoluto abandono en el país. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2009, fíjate bien,
había, si no me equivoco, el 0.6 de los niños sujetos a una educación inicial estaban recibiéndola. Y hoy hemos quintuplicado. Todavía es insuficiente, pero tenemos que reconocer que después de estar abandonada la educación inicial, que es la que se da a los niños desde que nacen, el primer grado, segundo grado, tercer grado, antes de llegar a la parvularia, que también la parvularia se ha incrementado como 12 puntos porcentuales de cobertura en el sistema educativo. Muy bien, vamos a irnos con esto a la primera pausa y siempre la inversión en educación inicial es importantísimo. Los de 0 a 6 años es la marca de vida para una persona. Ya regresamos. Bueno, elevar la inversión social del 38 al 35 al 48%, 13 puntos porcentuales, ha sido importantísimo y ha significado también pues el involucramiento de las instituciones, por supuesto, del gobierno, del Estado. Yanira, ¿cómo se refleja este avance? Por ejemplo, la ministra hablaba del analfabetismo que se ha disminuido en estos 70 municipios. ¿Cómo todo esto se refleja en relación a la mujer ahora? Es importante mencionar, nosotros aquí hacemos un análisis que no puedes medir la misma condición a las mujeres rurales que a las mujeres urbanas, por dos razones: por el tipo de acceso, inclusive la educación en línea todavía no, las mujeres no tienen acceso a esa educación en línea en las zonas rurales. Pero sí, en el marco del analfabetismo, las mujeres en realidad ha avanzado este proceso. Del 2009 a la fecha tenemos alrededor del 16, teníamos 16, ¿se acuerdan que las brechas son más altas? Y hoy llegamos al 12, en realidad siendo una combinación sale el 23% menos que la anterior, ¿verdad? O sea, estamos midiendo en esa misma condición, pero es importante mencionar además que en el caso de las mujeres, el porcentaje de mujeres entre 21 y 22 años han completado 12 años de escolaridad, y eso sí es importante porque eso no lo teníamos. Por ejemplo, teníamos el 16% en la zona rural y ahora tenemos el 19%, casi el 20% en la zona rural. El crecimiento es importante, pero el otro porcentaje, por ejemplo, en la zona urbana, que ha sido importante, que teníamos el 29.75% del incremento en la primera medición y hemos llegado al 35.10%. ¿Eso qué se implica? Las mujeres hablaban ahora, hoy que hablaban en un testimonio de una lideresa, decía: ahora me gusta ver que las mujeres pueden estudiar en línea, están haciendo las tareas con sus hijos, pero a la vez están estudiando o a distancia avanzando en sus estudios. Eso es importante, porque la condición de las mujeres también tenemos que ver en esa condición del cuidado, porque no tenemos todavía la condición, el país todavía no tiene la articulación para todo el sistema de cuidado, y entonces a las mujeres se les hace mucho más complicado asistir a formación, a capacitación y mucho menos a un proceso formal educativo. Cuando se dan este tipo de estímulos de educación en línea, de programas a distancia, les permiten a las mujeres avanzar. Por supuesto, tenemos el compromiso de avanzar en todo el tema del cuidado, pero hoy por hoy la zona urbana, por ejemplo, muestra que todos esos esfuerzos que se han hecho como gobierno, las mujeres están aprovechando, están estimulándose para avanzar en el marco de la educación formal. Aunque a veces la crítica es que dicen, bueno, pero es que el gobierno está dándole muchas dádivas a la gente y la gente necesita por su propia cuenta tener las cosas. ¿Cómo mira usted esas críticas? Mira, en realidad yo sí considero que tiene que ver particularmente de quien no mira, no ve el avance en particular, por ejemplo, con las mujeres, que es lo que nosotras vemos, tiene que ver con la poca sensibilidad y el compromiso con la gente, primeramente la gente que no tiene las mejores condiciones, pero particularmente tiene que ver con el machismo.
porque creen que las mujeres no tienen derecho a. Y cuando se critica, es como lo que está pasando, no aprobamos el proyecto, los préstamos para Ciudad Mujer, no aprobamos esto, lo otro, tiene que ver con eso. No estamos hablando de una oposición por ser oposición. Como podemos decir, miren, es que esa oposición está haciendo su trabajo. No, no están haciendo su trabajo. Están generando condiciones de lo que ellos creen. Creen que las mujeres no tienen derecho y por lo tanto, esa condición de garantizar que las mujeres, que no vean los avances de las mujeres es crítico, ¿verdad? Porque uno cuando oye, por un lado, una crítica por una condición que es similar a otra que ha pasado, uno dice, ¿y entonces en qué están pensando? ¿Por qué están pensando que invertir en las mujeres es botar el dinero? Porque están creyendo fielmente que las mujeres no tienen derechos. Y por lo tanto, esa oposición nos cree en que las mujeres hemos avanzado y debemos defender esos derechos de todas maneras. Y se ha avanzado mucho, ministra. Usted decía en el informe de esta mañana el logro más importante en materia de salud que ha sido la reducción de la mortalidad materna. ¿Cómo se logra en un país esto? Bueno, fíjate que a veces este indicador, ¿verdad?, que es un orgullo para nuestro país, a menudo no se logra comprender la dimensión de lo que significa que menos mujeres se mueran por motivos de un parto. Como que no hay, a veces en algunos sectores, no hay el suficiente nivel de comprensión. Nosotros hemos dicho de manera bastante repetitiva que para medir la salud pública en un país, más bien el rostro del éxito de la salud pública en un país se mide no por una cantidad de indicadores, por un montón de indicadores que hay en salud, se mide precisamente con la disminución de la mortalidad materna, por cómo está la mortalidad infantil, cómo está la desnutrición, cómo están los niveles de vacunación, y esos son los principales indicadores para medir si está saludable, para no redundar, un sistema público de salud. Nosotros hemos tenido una satisfacción enorme en la reducción de la mortalidad materna, que la hemos logrado bajar como nunca antes se había hecho, y cerramos el 2016 con una baja histórica de la mortalidad materna, y hoy en el 2017 ya llevamos unas mujeres menos fallecidas que el año pasado, o sea que si seguimos así vamos en la ruta de seguir disminuyendo. Debo decir, María Teresa, de que nosotros alcanzamos el objetivo de desarrollo del milenio cuando finalizó, los ODS finalizaron, y ahora la OMS nos ha puesto una meta de reducción de mortalidad materna, que ya nuestro país apenas empezando los ODS, porque los ODS se van a medir dentro de otros 15 años, pero ya nosotros hemos logrado esa meta al inicio de los ODS, hemos logrado ya la meta de la reducción de la mortalidad materna. Eso, por supuesto, es un orgullo. Somos 5 países en América Latina que tenemos la mortalidad materna más baja, y hay algo muy importante de cómo es importante, pues, de que un país, aunque no tenga muchos recursos, sepa distribuirlos y priorizar en lo más importante, porque con esos otros países tú vas y ves los presupuestos que tienen esos países, y bueno, el presupuesto de nosotros, aunque ha ido incrementando por voluntad de los dos gobiernos del cambio, todavía nosotros en inversión pública en salud, aunque hemos aumentado, no estamos a la par de otros países como Chile, como Costa Rica mismo, Uruguay, que son Surinam. Somos 5 países los que hemos logrado con mayor éxito la reducción de la mortalidad materna, y nosotros no somos el que tenemos más presupuesto, pero sí hay una decisión firme de que en algunos aspectos sí estamos priorizando, y la baja de la mortalidad materna verdaderamente es uno de los más grandes éxitos
de nuestra reforma de salud. Doctor, usted decía que también es la forma de organización, el modelo de salud que lleva a cabo el Ministerio de Salud. Hablaba también del alto porcentaje en vacunación, hablaba también del alto porcentaje de mujeres que ahora pues paren en un hospital, que tienen sus controles prenatales. ¿Esto solamente se logra por una reforma de salud en marcha, ministra? Definitivamente que estos logros que tenemos en indicadores de salud, que son varios, y vamos a ver si logramos desarrollarlos ahora, por lo menos unos 3 que son espectaculares. Definitivamente no solo es porque hemos tenido más recursos desde que se implantaron los 2 gobiernos de izquierda, donde hemos tenido más recursos. No fuera posible tener estos logros si no se hubiera reorganizado la manera, el modelo de salud, el modelo de atención, el modelo de gestión de la salud, incluso el financiamiento de la salud que tuvo un viraje importante. Si no hubiese esta reforma de salud que aumentó la cobertura de la salud hacia los últimos rincones de nuestro país, no hubiera baja de mortalidad materna, claro. Porque la baja de la mortalidad materna es porque hemos incrementado la cobertura al doble. En el primer nivel tenemos una cobertura que tenemos ya el doble de unidades comunitarias de salud a las que encontramos en el año 2009. Entonces hay una serie de factores. Los éxitos en la vacunación no solo es porque nuestro gobierno, muy a pesar de las crisis que ya conocidas de las finanzas públicas, siempre hemos mantenido la cantidad de fondos que estamos invirtiendo en vacunas, que anda por 13, 14 millones de dólares, que nos salen sumamente baratos, por decirlo así, porque tenemos un impacto importante. Hay como 7 enfermedades que han desaparecido prácticamente del mapa de nuestros territorios, que yo lo decía hoy en la presentación. Eso no es gratuito, eso es porque se ha invertido en salud más fondos, y segundo porque tenemos mayores coberturas, porque tú puedes tener la vacuna, puedes tener el biológico, puedes tener las cadenas de frío, pero si no hay promotores, enfermeras, médicos, equipos de salud que lleguen hasta los últimos rincones, y nosotros estamos cerrando con vacunaciones en menores de 1 año que hasta llegan a 95, 97%. Entonces, por eso es que ustedes ven que desapareció el tétano del recién nacido. Yo creo que la generación más yo, que creo que soy la mayor, pero ustedes podrán recordar de que antes se morían mucho los niños, porque nacían en la casa, porque les cortaban el cordón umbilical con una tijera que estaba sucia, y había en este país tétano recién nacido como gripes, ¿verdad? Entonces todas esas enfermedades han desaparecido, puesto que los niños, lo decíamos ahora, el 98% de los bebés que nacen en nuestro país, orgullosamente, nacen en un hospital y nacen con personal capacitado para atender un parto. Y las vacunaciones nos han hecho desaparecer varias enfermedades que ya no existen en nuestro país. Yanira, mencionaba que programas, por ejemplo, que no tienen el apoyo de la oposición, en el caso de Ciudad Mujer, que ha venido también a contribuir de manera exitosa a reducir estas desigualdades y a darle más oportunidades a las mujeres. ¿Qué podemos decirle a la audiencia en materia de inclusión, en materia de igualdad que se ha realizado en el gobierno actual en el tema de mujeres? Es importante revisar los datos demográficos de este país, porque a veces creen que el ser la condición de las mujeres como, bueno, inclusive nos dicen en un sector, pero según los datos, por cada 100 hombres hay 111 mujeres. Eso estamos hablando que son la mayoría de este país. Y cuando en un grupo poblacional como las mujeres no hay inversión real, realmente no tendríamos condiciones de manejar, tendríamos un país en una crisis que ahora lo vemos en económicos, no sé qué, que no es que no sea importante, pero al no tener inversión en la mayoría de la población, en realidad estaríamos en condiciones más críticas. Estamos hablando, por ejemplo, en el marco de la salud. Hemos avanzado en herramientas como
el marco de los ECO especializados, pero que los ECO especializados también hay una condición especial para las mujeres. Yo voy a poner el ejemplo que mi madre es maestra jubilada. Dice, ¿cómo no ver los avances? Solo no se pueden ver los avances quienes no han estado trabajando con la gente. Y eso es cierto. Mi mamá es maestra jubilada y me decía, voy a poner el ejemplo de ella que decía que la mayoría en realidad eran maestras en las épocas, como dice la doctora. Decía mi mamá, antes para que en la zona rural fueran los niños, las maestras teníamos que comprar el papel, coserle el cuaderno y entregárselo a los niños. Tocaba sacar carbón, meterlo en un pedazo de rama y dárselo para que los niños aprendieran. Y dice, hemos avanzado, pues desde el mimeógrafo a todo lo que tenemos ahora es avance. Pero jamás vimos el avance directamente para la gente que lo necesita. Por ejemplo, en la zona rural, decía mi mamá, solo el 15 de septiembre los que salían abanderados eran los únicos a los que les podíamos comprar el uniforme. Y los demás niños iban descalzos, iban descalzos, no tenían calcetines, por supuesto. Y uno ahora puede ver, porque mi mamá decía, por ejemplo, en la época ella fue del cantón donde ella fue 32 años maestra. Y todavía fue en los gobiernos anteriores a visitar ese cantón y decía, todavía habían niños que iban descalzos. Con estos cambios, nosotras pudimos ver que los niños gratamente llegué, y esos niños que dejamos en aquella escuela abandonada, porque además era difícil que dieran para inversión para la escuela, tenían zapatos, tenían carteras o bolsos, como ella dice, ¿verdad? Y además tenían uniformes. La zona rural, con ese cambio, cambió la imagen de la zona rural también. Porque los niños no es que no voy a ir porque no tengo zapatos, no tengo ropa con la que ir, tienen el uniforme. Claro. Y, digo esto porque de repente no logramos ver la dimensión del cambio. Y a las maestras, como ella dice, la gente que ha trabajado por la gente, estamos ahí, conocemos esa isla, y en el caso de las mujeres más todavía. Vemos ese proceso de cambio porque vemos que ha avanzado no solo los hijos como normalmente se ven, sino la condición. ¿Cuántas niñas iban a la escuela para entonces? ¿Cuántas niñas van hoy? Y la propiedad de la tierra. ¿Cuántas propiedades? Sí, porque podríamos decir, por ejemplo, el ISTA entregó 6.477 títulos de propiedad a nivel nacional. ¿Cuántas habían antes? Nosotras teníamos a nivel nacional el 1% de la propiedad a nivel nacional. Y en vivienda, por ejemplo, solo Fonavip entregó el 43% de créditos son para mujeres. ¿Y eso qué significa? Casi la mitad. Por eso decía, es grato reconocer cuántas mujeres tenían acceso antes. ¿Dónde están? No eran objeto de crédito. No eran objeto de crédito. Igual que en el tema de paquetes agrícolas. Si ustedes vean en la fila de los paquetes agrícolas, solo hombres. Sin embargo, hoy la mitad de esas han sido mujeres, inclusive en procesos importantes como lo que se dieron por el cambio climático. La mayoría fueron mujeres. Son cosas interesantes que uno dice, claro, si vos sos empresario o empresario, te parece que eso no sirve. Pero para las mujeres de carne y hueso que luchan todos los días, eso es importante. Claro. Para las mujeres que venden en el mercado y que hay la vacuna para sus hijos, pero también para ellas es importante. Para las adultas mayores que nunca se les tomó en cuenta, que hayan condiciones especiales y programas especiales para ellas es importante. En ese sentido, podríamos pensar que el país avanzó no solo en políticas efectivas para las mujeres, sino en todo su ciclo de vida. Que no solo estamos viendo a la mujer, si se acuerdan, el tema del enfoque era materno-infantil. Hoy estamos hablando de la mujer con su marco de derechos. Eso es importante. Entonces, cuando una revisa eso, se da cuenta que sí hemos avanzado y que este avance tiene que ver con el enfoque del gobierno, pero además con el enfoque de sus funcionarios que quieren ver los avances. Y por eso esta articulación, como por ejemplo Ciudad Mujer, implica que el enfoque ya no solo es el enfoque tradicional, sino que estamos viendo que las mujeres tienen todo el proceso, tienen todo el derecho a verse de forma integral.
Ya no como la mamá del niño que va a tener y era el niño el más importante. Ahora ellas son importantes. Claro. Antes no se medía sobre el tema de la muerte materna como una crisis. Hoy se mide como un éxito haber bajado la muerte materna. Claro. ¿Verdad? Y en ese sentido podríamos revisar que esos avances, pues podrían decir, miren, es poco, por ejemplo, el 52% de empleos colocados, el 50% fueron mujeres. Pero antes, ¿cuántos eran? Sí. No, bien. ¿Y en qué condiciones? Claro. Nos vamos a quedar en este punto, ministra. Vamos a hacer la pausa. Al volver, por supuesto que vamos a hablar del tema de cómo se avanza en la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Ya regresamos. En el bloque anterior, Yanira Argueta, la directora del ISDEMU, nos decía de los avances en el tema de la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres. Hablaba de que existen 87 unidades de atención especializada. Quisiéramos que le dijera a la audiencia quiénes tienen, dónde se encuentran estas unidades de atención. Mira, ya lo decía la ministra hoy, por primera vez en este país tenemos un sistema nacional de atención. ¿Qué significa eso? Que es un sistema que articula todas las instituciones del Estado. No solo de gobierno. No solo de gobierno. Sí. El hecho que nosotros seamos ente rector nos permite orientar, formar, pero dar seguimiento a todo el Estado para que cumpla lo que eso significa, ¿verdad? La creación de unidades especiales de atención implica que hicimos 3 niveles como lo tiene el mismo Ministerio de Salud, justamente porque las víctimas no es solo llegan, las atienden y ahí terminó todo, sino que hay que generar mecanismos donde empoderen a las mujeres. Recuerden que la condición de violencia es una condición de dominio y de poder, por lo tanto no se cura solo con una inyección, ¿verdad? Se hace con un proceso de empoderamiento, de garantía de los derechos de las mujeres. En ese marco se creó el Sistema Nacional de Atención. En ese sistema, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, Unimujeres ODAX, que son las unidades que ellas tienen, que son unas unidades que a nivel nacional están desplegadas en varios lugares del país. Todavía no van a abrir este año, creo que van a abrir 6 más, lo que falta del año. Ya van más de 20, ¿no? Van más de 20, van 25 y todavía faltan 6 más. Para este año, la idea es seguir avanzando. El Ministerio de Salud ha creado en varias unidades de atención a nivel nacional y en esto hay especialidades. Por ejemplo, el Hospital San Rafael es un hospital de segundo nivel donde además se ha fortalecido una unidad de atención para las víctimas de violencia sexual. ¿Qué significa eso? Que hay una atención, hay un protocolo de atención en la emergencia para las víctimas. Ese es parte del Sistema Nacional de Atención. Pero también la Fiscalía General de la República tiene una unidad que ya se entra en el segundo nivel, por 2 razones, porque es cuando preparan a la víctima para llevarla al sistema de justicia, ¿verdad? Por lo tanto, el primer nivel es un nivel donde es la emergencia, donde es lo oportuno, que es la policía. Estamos casi varias instituciones, la policía, la fiscalía, porque a veces es la primera vez que llega, el Ministerio de Salud, el ISDEMU. La Corte tiene unidades de atención, tiene 3 centros de atención integral. Pero la idea es que vayan creando más, a partir del sistema de justicia especializada, crear unidades más multidisciplinarias. Ahora tiene juzgados integrados. Tiene la Procuraduría General de la República, también tiene otras unidades de atención. Lo importante, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, es que el Ministerio ha creado dentro del hospital, por ejemplo, el Hospital de la Mujer, hay una unidad especial de atención, que por cierto, en un proyecto con el ISDEMU la equipamos y generamos mecanismos de atención. Y el ISDEMU tiene
en la sede de Ciudad Mujer, igual que unidades de atención, pero también en los departamentos donde en esta Ciudad Mujer estamos atendiendo. Quiero hacer ese planteamiento porque el sistema es integral. Por supuesto, cuando hablamos de Ciudad Mujer, que es el tercer nivel, donde la mujer ya no solo está preocupada porque se enjuicie su caso o porque pongan detenidos, sino por empoderamiento, ese tercer nivel se aplica donde todas las instituciones tenemos responsabilidad. Ahí podrían decir usted, ¿qué responsabilidad tiene el Ministerio de Trabajo con violencia? En el tema restitución de derechos, por supuesto. Las víctimas de violencia requieren o una oportunidad de empleo o en este caso formación. Por eso Ciudad Mujer se convierte en el tercer nivel, que es la unidad especializada integral. Por eso todo el resto de instituciones tienen la obligación de referir a Ciudad Mujer, porque la víctima no es solo para que subir las estadísticas y aumentar los números de personas que están en la cárcel, sino porque necesitamos garantizarle su derecho. Claro, ministra, usted en estos días, pues obviamente por la situación que se dio con el personal de salud en la zona de Mexicanos, enfatizaba mucho en el respeto a las mujeres, en el respeto a su confidencialidad, a su dignidad, y hablaba de que el Ministerio de Salud tiene un protocolo. Yo quisiera que usted reiterara como por qué ese tema. Bueno, dentro de estas 87 unidades de atención a víctimas que están en el Estado, nosotros en el Ministerio de Salud tenemos 17, en 17 hospitales. En algunos hospitales tenemos para atender a víctimas, y los últimas 3 que hemos inaugurado, 3 o 4, son parte del programa El Salvador Seguro y parte del financiamiento que hemos obtenido por lo de la contribución especial, para que se vea de que todos esos dineritos están yendo para verdadera utilidad social. Bueno, tú mencionas lo de este caso lamentable, que nosotros hemos tratado de manejarlo de la manera más correcta posible. Como me decía Yanira, yo creo que es muy importante, aunque es un poco coloquial decirlo, pero yo creo que la gente, algunas personas o algunos sectores no saben manejar lo que una mujer que ha tenido una agresión sexual sufre, ¿verdad? Lo que pasa por su vida. Entonces a veces decimos, incluso hasta tontería, ¿verdad? Se dicen muchas cosas, se denigra, se revictimiza, y en este caso nosotros hemos hecho lo que correspondía hacer. En el mismo protocolo de atención a víctimas de agresiones sexuales, allí está muy claro cómo se le debe de atender a la víctima, cómo se le debe de tratar, y en uno del flujograma de la atención a la víctima dice dar aviso a la Fiscalía General de la República, dar aviso a la Policía Nacional Civil y coordinar con el IDEMU. Ese es el mecanismo que hay que cumplirlo y no hablar más de la cuenta, porque cada vez que se habla, que alguien da una opinión sobre un caso de alguna mujer agredida sexualmente, prácticamente siempre, como decimos en buen salvadoreño, mete la pata, porque no sabe cómo debe de manejarse una mujer que ha sufrido un acto tan, digamos, tan íntimo y tan terrible, que nosotros pues hemos pedido respeto a las víctimas, siempre lo hacemos, que cuando esto sucede hay que atenderlas en su protocolo, hay que denunciar a las autoridades correspondientes y no revictimizarlas, que es lo que hemos hecho nosotros ahorita, y tomar medidas. Nosotros en el Ministerio de Salud, no solo el Ministerio de Salud, todas las instituciones públicas y privadas, siempre corremos riesgos de ir a dar atención a los territorios, y como ahora la modalidad que tiene este gobierno, y en el caso particular la reforma de salud, que la atención al usuario no solo es intramuros, no solo es dentro, sino que vamos a buscar a la embarazada que no ha llegado a su control. Si la embarazada sangró, hay que ir a visitarla a la casa. Entonces nosotros sí tenemos una firme convicción que tenemos que proteger a nuestro personal en su labor en los territorios y dentro de las instalaciones de salud, pero que sería muy lamentable que los delincuentes
sacaran a las instituciones de la labor que estamos haciendo dentro de las comunidades. Eso no puede suceder, sino que nos vamos a encontrar los caminos, los estamos encontrando para proteger a nuestro personal, pero no dejar de atender a nuestra población en sus necesidades. Ministra, aquí en redes sociales me están mencionando que es parte de un plan de la oposición para que este gobierno no avance. ¿Qué opinión le merece esto? Pues mire, como aquí tenemos desgraciadamente una oposición, pero sobre todo el partido mayoritario de oposición, que tienen una actitud completamente negativa, que no se respeta las aspiraciones de la población, porque cada vez que un partido de oposición cuyo concurso, digamos, de contribución política es necesaria para mejorar las condiciones de la población y eso no se hace, eso se traduce ni más ni menos en sufrimiento para la población. Fíjate que la falta de acuerdos políticos producen sufrimiento en la población. Claro. Bueno, nosotros tenemos el IDEMU tiene entretenidos un financiamiento para mejorar la atención a las mujeres en Ciudad Mujer. Nosotros tenemos entretenido la construcción del nuevo Hospital Rosales, de un nuevo hospital que queremos hacer en la zona norte de San Salvador. Entonces, digamos, esa conducta retrógrada, diría yo, y de falta de responsabilidad, porque fíjate que, si bien es cierto, nosotros hemos mencionado ahora una cantidad de logros en la parte social. Nosotros no hemos llegado a decir a la exposición, aquí terminó todo. No, tenemos brechas, tenemos todavía muchos retos, tenemos mecanismos plantados que hay que perfeccionar, como me decía Yanira, sí, tenemos 87, pero tenemos que ponerlas todas, digamos, de la mejor manera. Eso es obvio. Claro. Entonces, si tenemos una oposición, porque te voy a decir algo, quienes trabajamos en lo social fundamentalmente, hay un fenómeno a la población, en cuanto más se le está dando, porque se ha postergado históricamente el darle servicios y darle necesidades que no se cumplen, entonces la población va exigiendo más. Pero eso es correcto porque paga sus impuestos. Pero una oposición que no reconozca el trabajo que se está haciendo, a mí me parece que esa es una falta de inteligencia política para sacar adelante este país. Vamos a cerrar. A ver, sí, no, yo sí quiero decir una cosa justamente por este caso. Miren, nosotras hemos hecho un comunicado donde estamos exhortando a instituciones del Estado, de los órganos del Estado, a sindicatos y a medios de comunicación a respetar el derecho de las víctimas. Si no saben cómo manejar, mejor no hablen. No, ayuda más el que no dice malas cosas, ¿verdad? No sabe decir las cosas porque realmente tanto políticos como funcionarios y periodistas y mucho más sindicatos han revictimizado a estas víctimas. En realidad es importante que la sociedad empiece a respetar los derechos de las mujeres y este es un caso evidente donde ha sido revictimizada y por supuesto puesta en una condición de vulnerabilidad a las víctimas. El llamado es que la sociedad debe de acompañar a las víctimas y protegerlas. Muchísimas gracias por su presencia y me quedaron como 10 temas fuera, pero habrá otra oportunidad. Gracias, ministra, por venir. Muchas gracias. Bueno, gracias, Yanira. Gracias por la invitación. Y sobre todo, gracias a usted por su sintonía. Ojalá pueda ver en página web, en redes sociales. Esperamos que mañana la prensa inunde de información de los avances del Gabinete Social. Y le esperamos el día de mañana a las 7 de la noche una nueva entrevista. Y usted puede ver en retransmisión esta a las 7 de la mañana. Gracias por su sintonía.